Bienvenidos mis queridos eléctricos, en esta ocasión les traigo la primera ley de Kirchhoff. Y para comenzar a estudiar esta parte vamos a suponer que tenemos un resistor, un nodo y otro resistor. Este nodo es un punto de conexión entre elementos activos o pasivos, como lo vimos en el video de las partes de un circuito, ¿no? Y bueno, regularmente tenemos en los elementos pasivos un signo positivo y un signo positivo. Y ahora nosotros vamos a asignarle que en esta resistencia 1 y resistencia 2 hay una conexión, este nodo. Y supongamos que entra una corriente 1. Entonces, si sabemos que la conservación de la carga dice que todo lo que entra sale, vamos a tener que sale una corriente I2. Entonces vamos a decir que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2. Pero ¿qué pasa si asignamos otra resistencia? En este mismo nodo, ahora ponemos una resistencia 3. Esta resistencia 3 también voy a decir que sale la corriente. Esto de señalizar la corriente si entra o sale es tarea del que está analizando los circuitos, a menos que encuentres en la bibliografía la dirección que te asignan. Pero regularmente el que está analizando lo hace y señaliza, sabes que entra la corriente o sale la corriente. Es, por ejemplo, si tenemos un nodo aquí y tenemos varias entradas de corriente, nosotros podemos decir que estas entran, estas corrientes entran, estas corrientes entran y esta corriente entra. Eso lo podemos determinar desde el principio. A la hora del cálculo posiblemente nos salga que pues esta corriente no entraba si no salía, o esta corriente tampoco entraba si no salía. Pero eso, dependiendo del cálculo, lo vamos a ver más adelante en circuitos más complejos. Regresando a esta parte, ahora tenemos una resistencia 3 y una corriente 3. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Dice que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a 0. Si lo analizamos así, eso quiere decir que todas las corrientes que están aquí, todo lo que entra sale, o todo lo que sale entra, como lo quieran ver, pero en este punto todas las sumatorias de estas corrientes va a ser igual a 0. Ahora, ¿cómo vamos a determinar los signos? Esta ecuación que tenemos aquí ya no sirve porque ya agregamos una resistencia 3, entonces la vamos a quitar. Entonces, partiendo de que la suma de todas las corrientes en este nodo es igual a 0, vamos a asignarle signos a las corrientes. ¿Cómo le podemos asignar signos a las corrientes? Eso depende de la persona que analiza los circuitos, pero en el caso más común o en diferentes bibliografías, todo lo que entra a un nodo le asignan un signo negativo y todo lo que sale le asignan un signo positivo. Por lo tanto, la corriente I1 señalizamos que entra en el nodo, entonces vamos a tener que la corriente I1 va a ser negativa, más la corriente I2 que sale, más la corriente I3 que sale. Entonces todo esto es igual a 0, respetando lo que dice la ley, que dice que la sumatoria de todas las corrientes en ese nodo es igual a 0. Si nosotros despejamos, nos quedaría como I1 va a ser igual a I2 más I3, y entonces esta sería la solución de nuestras sumatorias en este punto, en este circuito. Ahora vamos a hacer un ejemplo más complejo. Ahora vamos a tener un ejemplo de una solución de un circuito por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, o la primera ley de Kirchhoff. Vamos a suponer ahora que nuestras corrientes salen. Le voy a poner I1, le voy a poner I2 y le voy a poner I3. Vamos a entender que en este punto tenemos un voltaje de referencia y le vamos a llamar VA. Este voltaje de referencia va a hacer referencia a un voltaje P0. Ahora decimos que todas las corrientes en un nodo son igual a 0. Por lo tanto, la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 van a ser igual a 0. Ahora, ¿cuál es el valor de la corriente I1? La sacamos de la referencia de VA a B0.
para tomar de referencia este voltaje vamos a suponer que tenemos un incremento de voltaje o una diferencia de potencial. Y esta diferencia es entre el punto BA y todo lo que circula por esta rama de esta conexión del nodo. Entonces vamos a tener que este voltaje BA va a ser positivo, ya que va de esta parte, entra por positivo en la fuente, hace el recorrido y sale negativo y se va a referencia 0. Por lo tanto va a ser menos 2 y la única resistencia que interactúa en esta parte o en este brazo o en esta salida del nodo va a ser 1 sobre 1 y eso es igual a la corriente I1 más, en el caso de la corriente I2 no hay una fuente que intervenga en esta parte, por lo tanto va a ser básicamente BA sobre 1 más la corriente 3. De igual forma que la corriente I1 tenemos una fuente que está interviniendo en esto, por lo tanto va a ser igual a BA menos 3 sobre la única resistencia que hay ahí, que sería 1. Y todo esto va a ser igual a 0. La ventaja de tener este ohm como denominador, vamos a eliminarlo, básicamente es 1, entonces nos quedaría como BA menos 2 más BA más BA menos 3. Los términos comunes son BA, BA y BA. Por lo tanto sería 3. Todo esto es igual a 0. Por lo tanto sería 3BA igual. Estos valores de 2 y 3 son negativos, pasan del otro lado positivos y serían 5. Y el valor del voltaje A va a ser igual a 5 tercios. Entonces con esto ya podemos calcular las corrientes. La corriente I1 va a ser igual al voltaje BA menos 2 sobre 1. Y bueno, el 1 pues cualquier número dividido entre 1 es el mismo, por lo tanto nos quedaría como nada más el voltaje BA menos 2. Y esto sería igual a 5 tercios menos 2 y esto es igual a menos 1 tercio de ampere. La corriente I2 va a ser igual a 5 tercios entre 1 y básicamente serían 5 tercios de ampere. Y la corriente I3 va a ser igual a BA menos 3 sobre 1, que básicamente sería BA menos 3. Esto sería igual a 5 tercios menos 3 y esto es igual a menos 4 tercios de amperes. Ahora, ¿qué significa que nuestras corrientes tanto I1 como I3 hayan salido negativas y la corriente I2 haya salido positiva? Eso significa, lo voy a poner aquí con rojo, que en realidad la corriente I1 entra, la corriente I3 entra y la única corriente que sale es la corriente I2. Entonces, a la hora de analizar el circuito, si las corrientes como estas le salen negativas, eso quiere decir que esas corrientes no están en la dirección que tú indicaste como diseñador, sino están en la dirección contraria. Y bueno, espero les haya quedado claro. Vamos a hacer más ejercicios de las leyes de Kirchhoff más adelante, un poco más complejos para que quede más claro. No olvides suscribirse y compartir. Gracias.